duda y convicción. El hombre, desde tiempos inmemoriales, se ha cuestionado todo acerca de su entorno. La luz, oscuridad, cielos, estrellas, mares y bosques. Quiso comprender lo que le rodeaba, y fue así como nacieron los dioses y las religiones. Roca, madera y metales preciosos los representaron y se rindieron culto. Pero entonces surgieron más preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y entonces la humanidad se dio a la tarea de buscar dichas respuestas. Bienvenidos a Veritas del Universo. Es correcto, es correcto, es correcto. Ya tenemos por aquí al mismísimo Donas Misael Montenegro de Lurks. ¿Cómo está, fino y elegante caballero de tan fina estampa? Pero espera, ahí está ya. Alejandro. Así ya estás. ¿Cómo Buenas estás? noches. Perdón, los duendes que tengo aquí en casa me jugaron una mala pasada. Es lo que estoy viendo, no, pero no pasa. Aquí al aire, comentaba, buenas noches a ti, al querido auditorio que hace favor de escucharnos esta noche. ¿Cómo están? Yo muy bien. No, yo también muy bien, aquí contentos de escucharte, como siempre, como lo hacemos en cada emisión de 90s y 2000s el podcast, amigo, porque hoy vienes hoy vienes en tu modo dark, ¿no? Digo, siempre andas en modo dark, pero hoy vienes más dark que antes, ¿no? Sí, yo siempre ando en modo dark, nunca in dark. Exactamente, sí. Y el tema de hoy, pues, es bien darks. Sí. Es también bastante gótico y también es bastante interesante. Oye, a ver, antes de entrar, qué bueno que lo mencionaste ahorita en una frase. Antes de entrar, porque hay mucha confusión y qué mejor que tú que nos diga la diferencia entre ser dark y ser gótico, porque es un gran tema, porque va ligado con lo que vamos a hablar esta noche en 90s y 2000s el podcast. Híjole, mira, la verdad es que tomaría más tiempo del segmento que tú me tienes permitido aquí en Now Music, sí, platicar de diferencias entre ser dark y ser gótico. La gente cree que tiene que ver solamente con la vestimenta, sí, solamente con la música, pero va más allá. El dark es y lo voy a decir abiertamente, a lo mejor y me van a llover cebollazos y trancazos y etcétera, pero el ser dark hace 10 años, 15 años, 20 años todavía, era una especie de pose. El ser gótico es un estilo de vida, es decir, adaptas a tu entorno, a lo que tú vives. Eso, el ser gótico, porque no es nada más la vestimenta, la música, hay gente que se maquilla, hay gente que no. Es que la verdad es que es muy extenso y yo creo que es un buen tema. La verdad es que es un buen tema, ya que medio lo propones. En algún momento lo estaríamos tratando aquí en mi pequeña intervención. Sí. Las diferencias entre ser dark y ser gótico. Estaría interesante y que nos compartieras algunos ejemplos más o menos de qué es ser dark y ser gótico, porque hoy el tema que nos traes, pues yo quisiera que tú me dijeras más bien, yo me imagino que es del gusto de ambas ramificaciones, ¿no? Pero me imagino que debe estar más enfocado hacia alguna de las dos, hacia lo dark o hacia lo gótico, porque esta noche Donas Misael Montenegro de Lurks nos va a hablar sobre... Vamos a estar hablando no solamente de la icónica película del Cuervo, basada en la novela gráfica de James O'Barr, que por cierto, la novela sale en 1989, sí, y es hasta 1994, es decir, 5 años después, cuando se decide llevar al cine. Fueron 5 años de una, vamos a decir una lucha, una batalla. Sí.
Estamos hablando de que en ese tiempo, mediados de los 90, mejor dicho, ya se venía esto de llevar las novelas gráficas, de llevar incluso, por qué no decirlo, ciertos superhéroes a la pantalla grande. En el caso, por ejemplo, se me viene a mente Spawn, por ejemplo. Uy, Spawn, sí, cierto. Súper salto de la novela gráfica a lo que fue el cine, pero bueno, ya hablaremos en su momento, si me lo permites, obviamente. Sí. En su momento hablaremos de eso, pero esta película, la verdad es que yo no conozco a nadie, y no hablamos nada más de la escena del God, del Dark, la escena incluso de gente que le sabe a los cómics, a la novela gráfica, que gusta del buen cine. Yo no conozco a nadie que no haya visto la película del Cuervo. Conozco unos cuantos que no hayan leído el cómic, pero bueno, digamos que eso se les puede pasar. Es pasable, pero aparte es como parte de la cultura, ¿no, Pop? Estas películas, porque son varias, pero la original es la primera. Lo que salió después ya es como que todavía se puede perdonar, ¿no? Sí, lo que pasa es que la primera película que les comentaba, la de 1994, The Crow, El Cuervo, sí, es totalmente sacada de la novela original de James O'Barr. Okay. Lo que fue la segunda película, si no me equivoco, Ciudad de Ángeles, City of Angels. Exactamente. Ya no tiene que ver, ya no es canon, mucho menos la tercera película. No recuerdo el nombre que le dieron, creo que era algo así como Ascensión al Cielo o un rollo así. Ahorita mismo te confirmo la información, amigo, porque favor. Sí la primera película es El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles, del 96. Luego El Cuervo, Escalera al Cielo, o The Crow. Escalera al Cielo. Ajá. The Crow, Starway to Heaven, del 98. Y luego viene The Crow Salvation, del 2000. Y hay otra que yo no había visto y que me tengo que dar a la tarea de verla. The Crow Wicked Prayer, del 2005. O sea, estás hablando de 5 películas del Cuervo. Sí, pero si nos apegamos más a lo que te comentaba el canon. Sí, claro. Ya lo que es la 2, 3, 4 y 5. Sí, ya no tiene nada que ver con la historia original. Completamente de acuerdo. Sí. La real, bueno, no la real. La mecatuda, es que voy a sacar la palabra de barrio, la mecatuda y la buena. ¿Sí? La película de 1994 fue adaptada por el guionista David Shower, sí, y John Shirley, y dirigida por Alex Proly. Sí. Ahora, 1994 es cuando se estrena, sí, pero la película realmente se rueda, se filma en 1993. Ahorita vamos a platicar qué es lo que pasa en ese año. Exacto. Tomando en cuenta que la mayoría de las películas con grandes producciones, y sobre todo esta que era... es que la verdad es que hablar de la película El Cuervo no es solamente hablar de actuaciones, hay que hablar también del soundtrack, hay que hablar de fotografía, hay que hablar también de escenografía. Sí, claro. Esta película fue pionera para lo que veríamos mucho más adelante, por ejemplo en Sin City, en la primera entrega, la segunda entrega, claro, lo que vería, por ejemplo, con 300, y con la segunda entrega, 300 Nacimiento de un Imperio. Sí. Fue realmente pionera, pero si me lo permites y sin explayarme tanto, porque la verdad es que tú sabes que este tema me apasiona muchísimo. Sí, lo sé. Y no me quiero alargar porque sé que hay obviamente también otros compañeros que esperan el turno para participar aquí en Now Music. Vamos a partirlo en dos. Vamos a platicar ahorita lo que fue la película, y la segunda, que fue una notición que a mí me pegó como si fuera un pierrotazo. Sí. Un pierrotazo de decir, güey, ya está firmado, ya está apalabrado, y vamos a tener un remake de la película del Cuervo. Estamos hablando de que son casi 20 años de distancia. Sí, 20 años de distancia. Años de distancia. A lo mejor ahorita ya se firmó, ya se apalabró, se va a empezar a filmar, pero a lo mejor, ¿quién quita? A lo mejor la película se estrene por ahí del 2023, 2024, en celebración, obviamente, sí, de 20 años de la primera entrega.
Sí, no tardan mucho luego en cuando hacen el anuncio y ya se está filmando. Digo, todo depende de que ya estamos acá saliendo de la pandemia, ya es muchísimo más fácil, pero sí fue un referente cuando inició esta película por todo lo que acabas de comentar hace ratito, ¿no? La fotografía, la historia, el tipo de película, el soundtrack, es todo un fenómeno, parte de la cultura pop, yo lo podría llamar así, y es una película clásica que no sé, ayúdame por favor a definir el género de esta película, Misha, porque no sé cómo, en acción podríamos ponerla o cuál es el género de la película. Yo me atrevería a ponerla en una categoría entre acción y drama. Okay. Porque la mitad de la película obviamente es de acción y la otra mitad de la película también tiene muchísimo drama, tomando en cuenta lo que es la historia. Sí. Eric Draven, el cual es un guitarrista que está escalando, que está ganando cierta notoriedad en esta industria musical si no me equivoco, en Los Ángeles. Sí. Los Ángeles, California, pero de repente una situación muy fuerte llega a su vida, el asesinato, el ultraje también de su prometida, sí, y también su propio asesinato, y esto se va envolviendo una especie de mito, de leyenda. De hecho, en todo lo que fue el círculo dark y ambiente gótico hasta ese momento, la figura específicamente del cuervo, de esta ave, ganó una gran notoriedad y es una iconográficamente, sí, iconográficamente hablar de un cuervo, de esta ave, podemos hablar de muchas culturas. Podemos hablar, por ejemplo, de la cultura vikinga, de sí, este dios Odín, que era el padre de todo, que él tenía a dos cuervos, un cuervo blanco y un cuervo negro. Sí. El cuervo blanco le decía qué hombres hacían el bien y qué hombres obraban bien, y el cuervo blanco le decía qué hombres se portaban mal y quiénes hacían el mal. Sí. Ahora bien, si nos vamos de este lado del charco, déjame decirte, para mí fue un gran descubrimiento saberlo hace algunos años, que dentro de nuestra cultura prehispánica, la figura del cuervo también tiene una gran notoriedad, debido a que el cuervo es un ave sagrada, tan sagrada como, por ejemplo, el quetzal, sí, que es un ave también sumamente sagrada para nuestros antepasados. La figura del cuervo también es un ave que es transmisora entre nuestra tierra, es decir, la tierra de los vivos, y la tierra de los dioses, la tierra de los muertos. Entonces, esta figura del cuervo es muy importante en muchas culturas, y esto lo hemos reflejado en la película, cuando aparece un ave transmisora, es decir, como una especie de puente entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Algo así como podría ser, como en su momento podría ser con los egipcios y los gatos. Exactamente, es decir, un animal, una especie animal que se dedica a resguardar esa puerta, de no dejar pasar, pero también deja pasar a ciertas almas para que ellos puedan saldar cuentas pendientes que habían dejado en este plano astral. La película, incluso ahorita que me comentabas cómo yo la podría categorizar entre acción y drama, también es una película de amor. Lo podríamos categorizar como eso. Es una historia de amor, es una especie, no tanto como de Romeo y Julieta, pero sí es esa lucha entre el hombre que sí, venga la muerte de la mujer amada, esa mujer que perdió en circunstancias sumamente terribles, sumamente fuertes, y de ahí se van mezclando muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que el día de la muerte de tanto de Shelley como de Eric Draven sea el 31 de octubre, que es una fecha importante. Algunos le llaman el cumpleaños del diablo, sí, otros más versados le llamamos una festividad en la cual las puertas del inframundo se abren para que ciertos seres salgan y estén entre nosotros, y esto se ve marcado también en las siguientes películas, pero no de una manera tan importante. E incluso por ahí, tanto a ti como a mí se nos pasó mencionar que hay incluso una serie que no tuvo tanto éxito, sí, que ya fue como que las patadas de ahogado de la franquicia. Yo no se la recomiendo. La verdad es que las películas
véanlas, están entretenidas, pero la serie no aporta mucho, digamos. Sí, lo que para poder entender El Cuervo, definitivamente tienen que ver la primer película. O sea, si quieren entender la segunda, la tercera y la cuarta, a pesar de que son historias aisladas, tienen que ver la primera, ¿no? Sí, y bueno, ya continuando un poco, desde el punto de vista un poco geek, esta película basada en la novela homónima James O'Barr de 1989, también una parte en la que le pegan muchísimo cuando ya sale la película, obviamente, es la banda sonora, es el soundtrack, contando con participaciones tan importantes. En aquel tiempo, estamos hablando de ya casi 20 años, sí, de una banda tan importante como The Cure. Sí, mano. Que The Cure fue el encargado de hacer gran parte de lo que es el soundtrack, y algunas otras bandas que lamentablemente pues no pudieron continuar con el camino, es decir, con los grandes éxitos como Machine of Loving Grace, como por ejemplo Dean DeLeon Scotty, Gordon Gaynon, Martin Ray Allenby. Es decir, si ustedes tienen oportunidad de escuchar el soundtrack, la verdad es que es facilísimo, ya sea por Spotify, ya sea que se metan a YouTube, soundtrack The Crow 1994, se van a dar cuenta esta influencia, porque la verdad es que es una influencia musical en mediados de los 90, toda esta onda gótica, dark, un poco, ¿por qué no decirlo también, un tanto metalera? Sí. Es bastante importante y sigue siendo muy importante incluso hoy a tantos años de distancia de la película. Y bueno, lamentablemente también, y se tiene que tocar el punto, la película, así como llegó a ser tan notoria dentro de la escena gótica Dark Under, también pues lamentablemente para otros parámetros se habló de ella en noticieros, se habló de ella en periódicos, en revistas, por que el actor principal, Brandon Lee, hijo de la leyenda Bruce Lee, que todos hemos escuchado hablar de él, que todos hemos visto por lo menos una película de él. Sí, claro, ¿cómo no? Lamentablemente, Brandon Lee perdería la vida. Por ahí se dice que es a la mitad de la película. Yo te puedo asegurar, y te lo aseguro como sabes, porque yo sé de qué color es la burra porque tengo los pelos a la mano. Okay. Yo te puedo asegurar que la muerte de Brandon Lee fue a finales del rodaje de la película. Yo también creo lo mismo, Se hablaba. Sí, ¿Perdón? Yo también creo lo mismo, es ya casi al finalizar la película. Y no solamente por la escena en donde lamentablemente ocurre esta muerte, sino porque el director optó por primero grabar ciertas escenas y al final dejar esta escena. ¿Por qué dejó al final esta escena? ¿Y de qué escena estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la escena donde aparece Eric Draven en una reunión de todas las pandillas, de todos los gatilleros, de todos los sicarios. Que lo están buscando, justamente. Que lo están buscando, exactamente. Entonces, esta escena iba a ser cara. ¿Por qué iba a ser tan cara? Bueno, pues por los efectos especiales, obviamente, por la dirección, porque se iban a tener de 4 a 5 cámaras filmando al mismo tiempo alrededor de lo que se llama el plató de filmación. Entonces, él decide dejar esta escena para el último. Las demás escenas, digamos que las de las explosiones, la de los choques de automóviles, etcétera, etcétera, no eran tan difíciles de lograr con 1 o 2 o 3 cámaras, pero esta escena sí iba a ser un tanto más difícil de grabar. Cuando llega la hora de filmar esta escena, es una escena cruda. De hecho, si ustedes tienen oportunidad de ver la película, se van a dar cuenta que a pesar de que uno dice, bueno, pues es que es ficción, ¿no? Pero pues el modo en que se lleva a cabo la escena, la crudeza en la que se realiza la escena, y bueno, lo que se daría más adelante cuando se dan cuenta que lamentablemente una de las pistolas que se ven utilizado, que en el ambiente del cine se le llama pistola de fogueo. ¿Qué quiere decir una pistola de fogueo? Bueno, es una pistola real, es una pistola auténtica, pero que utiliza salvas. Es el nombre coloquial que se le podría decir a esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que va a escucharse como un disparo, que el arma va a arrojar este fuego de la pólvora, la detonación del casquillo, pero que obviamente no hay un plomo delante de la bala, es decir, que no hay mayor peligro. Por eso es que Brandon Lee para esta escena
no se ocuparon dobles y no se ocupó una protección, como pudiese haber sido un chaleco antibalas, por ejemplo, un chaleco blindado. Lamentablemente, pues algo sale mal dentro de esto, y pues de estos actores que estuvieron en toda esta cuestión, mira, te voy a platicar algo que yo no lo he platicado con alguien más y que también lo quiero compartir con ustedes, con la gente que nos está haciendo favor de escucharnos. Sí. La versión oficial, tal cual, oficial, de el lamentable accidente que le quitaría la vida horas más tarde de recibir, porque ni siquiera fue un disparo, fue una esquirla de disparo a Brandon Lee, se habla de dos partes, bueno, de dos fuentes. La primera, que fue en esta escena que te comentaba, cuando Brandon Lee está subido en esta mesa y que todos empiezan a disparar a diestra y siniestra. Sí. La otra escena es, valga la redundancia, escenas más adelante de la película, cuando un actor que en vida, porque lamentablemente ya falleció, en vida se llamaba Michael Massey, que algunos lo conoceríamos más en la película, permíteme, estoy por acá viendo el reparto, si no me equivoco es Top Dollar, no, perdón, Funboy, okay. Se llama Funboy, okay. Era un chico de cabello rubio largo. Ah, es correcto. Es correcto. Bueno, cuando en esta escena, cuando Eric Draven, es decir, el cuervo, entra a su apartamento y pues le avienta ahí un pequeño monólogo de lo que será el poema del cuervo de Edgar Allan Poe, Funboy, pues se saca de onda, ¿no? Eric Draven pone la mano en el revólver y le dice, correcto, adelante, si eres tan hombre, dispara. Se dispara, le hace un hoyo en la mano y se ve como por arte de magia, pues la mano se regenera. Se regenera, exactamente. Sí. La siguiente escena, Eric Draven se hace hacia atrás, abre sus brazos y le dice, dispara. Funboy vuelve a disparar y Eric Draven cae. La otra versión de la historia que yo he estado investigando, de hecho desde antes de que platicara contigo acerca de la intervención del programa, la otra versión de la historia nos dice que es en ese momento cuando están filmando esa parte, cuando Brandon Lee recibe la herida. Sí. No es en la otra escena, es en esta. O sea, no en la escena de la reunión, sino es como un cara a cara, es como un careo en donde dices tú que falleció. O la teoría dice, ¿no? La teoría dice, ¿y en qué me respaldo con esto? Bueno, después de que sucede toda esta lamentable noticia de que pues obviamente llegan los servicios de emergencia, se llevan a Brandon Lee a un hospital, recibe atención médica, pero pues por el lugar en el que ha recibido esta esquirla de bala, pues él lamentablemente pierde la vida. Este actor, Michael Massey, filma las escenas que todavía faltaban, pero después de que se estrena la película, de hecho, él es el único actor que participó en la película que no asiste a la premiere. Okay. Él se niega rotundamente a asistir a la premiere porque él le entra una especie de remordimiento de conciencia de decir, pues sí, fue un accidente, pero yo accioné el arma. Sí. O sea, yo lo asesiné, vamos a decirlo de un grosso modo muy, muy fuerte. Sí. Y después de lo que ocurre con Michael Massey, pues él tiene ciertas intervenciones en algunas series, en algunas películas, pero pues al parecer él nunca puede sobrellevar esto que pasa. Hace más de 20 años, hace 30 años. Sí. Él lamentablemente murió el 20 de octubre del 2016 en Los Ángeles, California. Él se sumió en el alcoholismo, se sumió en las drogas también, es decir, fue algo muy fuerte, fue muy muy fuerte lo que él vivió. Él nunca se perdonó el hecho de que Brandon Lee pues falleciera después de haber recibido el impacto, a pesar de que muchos pues hablaron de que había sido un accidente. Y aquí voy con algo importante, si me lo permites, y me voy a alargar un poquitito nada más. Sí. Todos sabemos
el lamentable caso que hubo hace unos meses mientras se filmaba una película precisamente en Estados Unidos, cuando este actor, pues todavía no están filmando, es decir, está en el plató de filmación. Este actor sostiene un revólver y empieza pues como, ¿cómo decirlo? A ensayar, vamos a decir. A ensayar, ¿no? Es decir, yo voy a llegar, voy a levantar el revólver, voy a disparar, luego tengo que decir esto y etcétera, ¿no? Cuando está haciendo esto, este actor, el arma se dispara y a nadie le causa gran efecto porque pues, todos saben que tiene salva, pero lo que sucede es que hiere a una mujer que era parte de la producción, que Sí. lamentablemente también pierde la vida. ¿Por qué está encadenado esto? Bueno, a mí me súper enojó, y por no decir otra palabra, saber que la persona que participó en cuanto a utilería en la película del Cuervo y que participó también durante el rodaje de esta película, que hasta ahorita obviamente está parada la filmación, es exactamente la misma persona. ¿Cómo crees? Es decir, hablamos de coincidencias, pero coincidencias tan jodidas, por no decir otra palabra, como estas, es muy, muy difícil de creer. De hecho, esta persona está bajo investigación todavía, estuve revisando en la mañana en la red, Sí. está bajo investigación porque obviamente allá en Estados Unidos pues no se andan con cosas, empiezan a buscar el hilo negro de todo. Entonces, al darse cuenta que esta persona participó en la limpieza, en la incorporación, en la preparación de las armas de fuego, y que 2 personas lamentablemente perdieran la vida bajo la supervisión de esta persona de utilería, pues es bastante sospechoso. Sí, claro. Es muy, muy sospechoso, y esto también rompería un poco con lo que se hablaba hace más de 30 años de esta especie de maldición de la familia Lee, debido a que pues Bruce Lee también murió lamentablemente bajo circunstancias pues extrañas, y que su hijo también moriría en circunstancias extrañas en una filmación de películas. Se hablaba por ahí de una especie de maldición que perseguía a la familia de Brandon Lee. Sí. Esto yo creo que va más allá de esoterismo, de maldiciones, sino que hay una cuestión pues que a nosotros no nos toca tanto catalogarla o platicarla, pero que sí está bastante extraño, bastante sí, de qué hablar. Y bueno, pues yo creo que ya lo último que se puede platicar de la película del Cuervo, pues obviamente son las escenas borradas, que por ahí también están también en YouTube, que podemos verlas, que yo no entiendo por qué a final de cuentas se decidieron quitar, porque le aportaban bastante a lo que era la historia lineal, la historia original de la película, pero bueno, a final de cuentas se decidieron quitar. Son importantes, sí, vale la pena verlas, sí, pero pues si ustedes tienen la fortuna de encontrar la película del Director's Cut de The Crow, del Cuervo, pues se van a dar cuenta qué tan importante eran o no eran a su obviamente criterio. Bueno, pues ya en segundo bloque y por último, creo que cuando me compartiste la noticia y yo te había comentado acerca de este remake y sobre todo de este actor que va a encarnar, o del que ya supuestamente ya es oficialmente Bill Skarsgård, sí, que para mí es un buen actor. Yo le veo gran futuro, más allá de haberlo visto tanto en el remake de la película Eso como en la secuela también de Eso. Sí. Se me hace un buen actor. ¿Por qué se me hace tan buen actor? Bueno, la figura, hay que hablar también de la figura del Cuervo, la figura de Eric Draven. Eric Draven, a pesar de ser un amante que perdió a la mujer en una escena sumamente violenta, sumamente trágica, en donde él es testigo de cómo a un día antes de que se casaran ella es ultrajada, es golpeada, es asesinada y finalmente él es asesinado. Es un personaje obscuro. Ahora, decir que es un personaje oscuro no quiere decir que es un personaje violento, pero sí en esa oscuridad pues te habla obviamente de una venganza, de que de un momento a otro le arrebatan todo lo que él tenía en su vida, de todo lo que poseía, incluida su vida. Y la personalidad de Bill Skarsgård, la verdad es que a mí se me hace bastante atinada. Yo espero no equivocarme. La verdad es que no espero, porque yo también, valga la redundancia, espero mucho
de la actuación de este actor en cuanto al cuervo. Bueno, obviamente también él lo sabe, ¿no? Lo que tiene encima de los hombros, este legado, el hacer un remake, que hace unos años se hablaba ya de un remake del Cuervo, que trataban de hacer esta cuestión de inclusión. Sí. Se hablaba de un cuervo afroamericano. Después de este cuervo afroamericano se hablaba también de un Eric Draven, no tan afroamericano, incluso por ahí se habló se escuchó, se leyó el nombre de Jason Momoa, que él iba a ser el personaje encarnado, el personaje encargado de llevar el remake del Cuervo. Finalmente pues ya quedó en manos, o es lo que se nos ha dicho hasta ahorita, en manos de Bill Skarsgård. Sí. Me cayó como cubeta de agua fría, no por el personaje, sino por decir, es que la película es tan perfecta, o sea, tan hermosa, desde el punto de vista del guión, la fotografía, los efectos especiales, que hablar de un remake a mí hace unos años si me hubiese hecho una blasfemia. O sea, es como si yo ahorita te dijera, güey, van a hacer el remake del Padrino. Sí, como que sí te vas para atrás, ¿no? Sí, o sea, te vas para atrás. Y luego más cuando escuchas nombres como para interpretar a Eric Draven, Bradley Cooper, James McAvoy, Tom Hiddleston, Alexander, el que acabas de mencionar, ¿no? Luke Evans, Jack Huston y Jason Momoa. O sea, brinca muchísimo, ¿no? El decir, a ver, barajámela más despacio, ¿cómo? ¿Cuándo? Y luego esta cuestión de la inclusión, como por dónde, o sea, no lo sé, como que son muchas noticias al mismo tiempo y todo nos sorprende, ¿no? Sí, te sorprende mucho, y sobre todo pues por así que nosotros los viejitos, los que en su momento disfrutamos de la primera película del Cuervo, que le rindimos también culto a la película, al soundtrack, a toda la ambientación, pues hablar de un remake, pues la verdad es que sí cala. O sea, sí te pega, sí cala, ¿no? Decir, güey, déjalo como está, así como está perfecto. Pero, pues esperemos que el buen de Bill Skarsgård haga un buen trabajo. Yo confío en él, a lo mejor, quien quita, me estaré tragando mis palabras en un año y medio, pero yo espero que esto sea para bien. Este remake ha sido esperado por una generación y media de la película del Cuervo. Para aquellas personas que no han visto la película, por favor, véanla. O sea, es una muy buena película, es una muy buena trama, tiene acción, incluso por ahí tiene fragmentos de este poema del Cuervo, de Edgar Allan Poe. Y bueno, nos podemos extender todavía más tiempo hablando de esto, pero digamos que a grosso modo, pues esto es lo más importante que hablar de esta película, cómo fue, cómo sucedió, todos los detalles y también lo que viene y lo que esperamos de esta nueva producción. Pues ahí está. Oigan, la verdad es que tienen que ver la película. La recomendación de Misael es: vean la película del Cuervo, Ciudad de Los Ángeles, de 1996. Yo recuerdo 94. Del 94. Yo recuerdo haber visto El Cuervo, Ciudad de Los Ángeles, El Cuervo, Escalera al Cielo, y muy escuetamente The Crow, Salvation, del 2000. La última, The Crow, Wicked Prayer, del 2005, no la vi, pero les recomiendo que vean la primera película del Cuervo, porque es parte de la cultura. Asmisael, ¿cómo te pueden seguir en redes sociales para que te sugieran temas, para que te pidan ahí, para que resuelvas tú las dudas de sus temas? ¿Cómo lo pueden hacer, amigo? Me pueden encontrar en Twitter como @Asmisael, me pueden encontrar en Instagram como Lord-Asmisael, me pueden encontrar en Facebook como asmisael.montenegrolex, la fanpage de mi programa Veritas de Universos, obviamente lo pueden encontrar tal cual, y mi canal de YouTube lo pueden encontrar también como Veritas de Universos. Y aprovecho para contarles que ya el señor Polanco me dio luz verde, y la siguiente semana nos vamos a aventar 45 minutos de catecismo para que vivan la intensidad de Semana Santa como Dios manda. Ya lo dijo el señor Asmisael, 45 minutos de cátedra, como solo él lo sabe hacer. Amigo, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias a ti, como siempre, por el espacio, a la gente que nos hizo favor de escucharnos en esta emisión. Y bueno, nos estamos escuchando dentro de una semanita.
Ahora, amigo, cuídate mucho. Ahí estamos en contacto. Él es Asmisael Montenegro de Lerx. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Muchísimas gracias, te mando uno de regreso. Ahora, amigo, cuídate, nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Pues ahí estuvo don Asmisael Montenegro de Lerx. Y vámonos con la canción El Cuervo. La canción de la película del Cuervo, Burn the Cure. Y regresando, ya viene aquí el tío Vago. Esto es Now Music Radio 90s y 2000s. Andamos darks en la noche. Andamos darks.